Bueno, lo prometido es deuda. José, esto tiene que ser entre los dos. Corrígeme si me paso o me quedo corto, porque estuvimos en los mismos sitios, padeciendo prácticamente lo mismo, pero en diferentes tiempos. Y no vimos las mismas cosas. Vamos a hablar ahora de Aguadores, la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, como centro de tortura. La prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, voy a leer el nombre porque no lo recuerdo completo. Está dirigida en este momento por el coronel Osmani Lescay Figueroa, un asesino connotado que se complace en torturar, en golpear, que se jacta con los presos políticos comunes, de que en una guerra ellos van a ser los primeros en morir. Me refiero a los presos políticos y comunes. Y por tanto se siente impune. En la prisión de Aguadores funciona como un centro de tortura. Allí, entre el hambre, las golpizas, las torturas calculadas, frías, por la menor indisciplina, por cualquier cosa. No voy a llamar indisciplina, por la menor protesta que haya. El hambre, ya lo dije. Las torturas, las golpizas y la corrupción son el plato fuerte que se vive allí, en la población penal. Una población penal de unos 800 reclusos que viven en hacinamiento, donde el agua de bañarse, el agua es proverbial, la falta de agua en Aguadores, irónicamente porque se llama Aguadores y no hay agua. El agua allí es escasa. Los presos tienen que contar con el día, y a veces no lo tienen, con unos 2 litros de agua para todo el día, para bañarse, para asearse, para todo. Al colmo, hermanos, de que el agua en las posetas, en las galeras, cuando se bañan 10, 15, el agua que va cayendo, ese churre que todo el mundo bota, hay reclusos allí encargados de recoger esa agua y guardarla en un lugar, porque hay que volverla a usar, se hace para echarle al baño, para diferentes fines, hay que volver a usar ese agua. Imagínense ustedes ya lo que se está recogiendo del piso y lo que se está volviendo a usar, el agua. Como el hambre, me refiero, el arroz te cabe en el puño de la mano apretado. Un agua caliente, un agua tibia, sin sal y sin nada, es el caldo, la sopa. Y una cosa que le llaman palmadita, porque es una bolita de harina nauseabunda, que no sé qué es lo que es, que le hacen así, que parece una peseta, así, una peseta, que ese es el plato fuerte diario, día y noche. Y son los familiares los que tienen vivo a la mayor parte de la población penal en Aguadores por las habitas que le llevan quincenal, mensual, que allí le permiten, como es una prisión de tránsito quiere decir que de los calabozos de instrucción penal te llevan para allí, para esperar allí tu juicio o que te trasladen para otra prisión. Y siempre los presos están hacinados porque está colmado, porque los tribunales no paran de mandar personas inocentes para las prisiones. Y es Aguadores quien primero los recibe. Las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Allí está a las órdenes como responsable de las celdas de castigo, un otro cruel asesino de nombre Higinio Nápoles Ramírez, cuya esposa trabaja también en lo que ellos llaman reeducación en el centro penitenciario. Higinio, junto con un pelotón de guardias que todos son como perros ávidos de dar golpes, ávidos de torturar, entre ellos se encuentran, aunque no tengan los nombres, porque es difícil a veces tener los nombres allí, pero sí el alias, todo el mundo lo conoce. El que está conociendo esto y pasó por allí y lo puede averiguar, está un guardias que llevan más de casi 30 años allí, tienen odio porque no lo quieren soltar por sus condiciones de perros guardianes, un tal Tabaco, un tal Mazó, José, corrígeme, no sé, hay otros tantos más, pero no conozco los nombres, quizá como tuviste tiempo de estar allí, puedas recordar otros nombres. Esos guardias están sedientos de sangre, tienen odio de trabajar allí, tienen odio del preso, tienen odio de todo. Y por cualquier protesta, la norma es caerle a golpe, que rompen costillas, que parten huesos, que fracturan, los llevan para celdas de castigo, que son 15 celdas en la parte de adelante y 8 celdas en la parte de atrás. José, creo que son 8 o 6, ya no recuerdo, pero tú estuviste allí y tienes memoria más que yo. Los llevan para allí a la menor protesta por cualquier cosita. La orden es esa, llevarte allí, te esposan de ambas manos arriba
te esposan de los pies, te aprietan las esposas hasta que te estén cortando la piel y ahí te ponen en esa posición estresante que tú no la puedes soportar. Y yo quisiera que usted viera a los guardias riéndose allí hasta que los presos tienen que suplicarle y llorar para que le aflojen las esposas. Después pedir perdón por algo que no cometieron. Y eso es a diario allí, lo que se vive allí. En el tiempo que yo estuve allí pasaron infinidad de reclusos que se oían los gritos y los gritos y los gritos. Y los guardias allí dentro, en esa celda de castigo, de aislamiento, que son las que están aparte, lo que hacen es horrores allí. A cada rato tienen que estarse sobando las manos de los golpes, y se ven cansados, sofocados, con palos, con tonfa, con todo lo que les dan para ellos torturar y golpear. Estas cosas que estoy diciendo, José, voy a parar aquí. Voy a parar aquí para darte tiempo a que agregues una parte tú. Vamos a hacerlo así, porque entre los dos ya te dije y quisiera que me complacieras en eso. Cuenta lo que tú conoces. Corta aquí y cuenta lo que tú conoces y vamos a ir dando a conocer las cosas y corrígeme allí. Luego más detalles sobre esto, pero quisiera tu aporte. Yo estuve en esa prisión de Aguadores en 2 ocasiones. Ahí terminé los últimos 4 meses de los 8 años que pasé cuando la Primavera Negra de Cuba. 8 años en régimen de máxima severidad, 6 años en total aislamiento por defender los derechos humanos y promover el Proyecto Varela, la iniciativa ciudadana Proyecto Varela. Luego, entre finales del 2019 y principios del 2020 pasé 6 meses en esa prisión nuevamente, en esa misma celda de la que Cervantes está hablando. Y este coronel, en aquel entonces era teniente coronel, Osmani Lescay Figueroa, me mandó a arrastrar por un suelo irregular por 3 carceleros. El jefe de la celda, otro criminal, no es el mismo que está ahora, Higinio Nápoles, del cual también tengo mucho que decir. En aquel momento el jefe de la celda era un mayor de apellido Montoya, sádico. Me arrastraron varias veces por el suelo irregular, me dejaban esposado pies y manos, y las manos y los pies amarrados en el sol, mediodía, hormigas en el piso, me picaban las hormigas, el sol me castigaba al punto de que quedaba casi deshidratado. Y luego era que me regresaban a la celda donde vivía en condiciones extremas. Este Osmani Lescay, repito, tuvimos varias discusiones, es muy agresivo, muy violento, le gusta mucho humillar a los presos políticos, a los presos comunes, pero yo no me dejo humillar, y como no me dejo humillar, siempre le respondía. Y además de mandarme a arrastrar por todo aquel suelo irregular y escoriarme las espaldas, quiso golpearme. El mayor Montoya, que ya tenía en su historial, en el tiempo que yo llevaba allí, ya había protagonizado contra mí varias acciones, ese día se comportó más razonable y le sujetó el puño y le dijo que no me golpease, porque estaba yo esposado a la espalda, y le dije que él era un criminal, una rata de alcantarilla, y levantó el puño para golpearme, y el mayor lo sujetó, le dijo no, Manny, no, y no lo dejó golpearme. Pero sí me mandó a arrastrar por todo aquel suelo irregular. De Osmani Lescay hay mucho que decir. De Higinio Nápoles Ramírez también. Este fue el primero que me agredió, como con 5 o 6 guardias más, recién llegado yo en 2019, en octubre de 2019, a esa prisión, porque yo me negaba a ponerme el uniforme de preso común, por una sencilla razón: no he delinquido, no he cometido delito alguno y no me voy a poner el uniforme. Me golpearon y me pusieron el uniforme por la fuerza, uniforme que luego rompí en esa ocasión 11 uniformes. 11 uniformes rompí por ponérmelo por la fuerza violentamente, por golpearme en varias ocasiones y por arrastrarme por todo aquel suelo irregular del patio del lugar donde los presos salen a recibir un poco de sol, en la celda de Aguadores. Este es un abusador, es un criminal también. Por estos días mucho se está hablando de la cantidad de presos
tanto comunes como políticos, que han muerto en los últimos meses en las cárceles de la tiranía. Allí, en Aguadores, han muerto varios presos. Y voy un poco más atrás. Wilman Villar Mendoza, primer mártir de la Unión Patriótica de Cuba, muerto en prisión por una larga huelga de hambre y porque le torturaban y porque le echaban agua fría en pleno invierno, allí en esa prisión de Aguadores, en esa celda, terminó muriendo Wilman Villar Mendoza por una neumonía. Allí torturan, golpean, allí abusan de los presos constantemente, y las condiciones de vida, Jorge Cervantes la describió bastante bien. La higiene, pésima higiene, el hambre extrema. Los presos que mejor se alimentan son los que reciben alimentos de sus familiares. Los presos que no reciben o no tienen un familiar que le envíe alimentos o medicina, en realidad pasan muchísima hambre y no tienen con qué calmar sus dolores o con qué curar sus enfermedades. Por eso en esa prisión, Mar Verde y Boniato, y en todas las prisiones de Cuba, hay muchos presos desnutridos y muchos presos mueren por falta de atención médica adecuada, por falta de medicina y por negligencia médica criminal. Eso está ocurriendo en las cárceles de Cuba, y por eso el régimen nunca ha permitido ni permite que organismos internacionales como la Cruz Roja o cualquier organización de los derechos humanos entre a esos sitios que muchos se parecen a los campos de concentración de la Alemania nazi. Luego vamos a hablar del teniente coronel Vladimir Pineda Guerra. Me contaron y estoy verificando que ha golpeado a tantos presos. Eso no tengo que verificarlo, eso lo sabemos muchísimo. Presos políticos y comunes que hemos pasado por donde él ha estado al mando. A mí me pateó en el suelo después de que 6 de sus matones, de sus carceleros, me habían golpeado brutalmente. Me pateó en el suelo, en el piso, y me partió el tabique y me dejó sangrando en muy malas condiciones después de una brutal golpiza que había recibido por sus matones. Obvio, luego a cada uno de los 3 que luego volví a ver, les dije, pasen ahora, entren a la celda, y ahora yo quiero que ustedes solo me hagan lo que me hicieron entre 6. Ahora yo quiero que se fajen, que peleen como hombres conmigo. Ninguno se atrevió. Todos terminaron con cara de guayabitos asustados y ninguno se atrevió a decirme, yo te voy a golpear solo de la misma manera en que te golpeamos entre 6 y de la misma manera en que después te pateó Pineda acompañado por 6 matones más de su equipo, ¿no?, de carcelero en esta prisión de Mar Verde. Luego vamos a hablar de él, pero lo que decía que estoy verificando es que entre las tantas golpizas y torturas que ha protagonizado o ha mandado a protagonizar, hay un muerto. Hay un muerto que dicen que murió por una brutal pateadura que este individuo, este criminal natural del municipio Mella y actualmente vive acá en el Caney, en Santiago de Cuba, le propinó a ese preso común. Golpea presos políticos, me golpeó a mí, golpean presos comunes y torturan presos políticos y comunes todo el tiempo mientras los van matando de hambre y de enfermedades.